Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros. Y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Gracias porque podemos sentir tu presencia bendita y divina. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con este culto. Vamos a pedir a nuestro pastor que esté pasando acá al púlpito para que él nos pueda seguir exhortando y enseñando acerca de la palabra de Dios para que podamos aprender cada día más. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por un nuevo día, por los proyectos, por estar aún con vida y salud y por saber que sus propósitos en nosotros se van a cumplir. Y hoy día vamos a seguir compartiendo la palabra, más que nada dirigiéndonos a lo que es el Evangelio, lo que es el arrepentimiento y cómo debemos hablarle a las personas que aún están indecisas o personas que están aún sin abuenarse con Dios. Entonces, como lo dijimos la semana pasada, vamos a tener una serie de estudios bíblicos el día jueves que va a tratar sobre lo que es el Evangelio y la doctrina del Señor. Vamos a buscar entonces en la Biblia 2 Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Dice la palabra del Señor. Si gusta nos ponemos en pie. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Lo voy a leer de nuevo. Le vamos a pedir al Señor que haga nuestro entendimiento y dice así nuevamente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Tomen asiento.
Primero vamos a empezar diciendo que Jesús nos enseña en su palabra que nuestra adoración no puede ser aceptada por Él si aún tenemos algo pendiente con algún hermano. Al decir hermano, digo familia, y al decir familia, digo hijo de Dios. Y esto está en la palabra claramente establecido cuando el Señor dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos indica eso? Que Dios no puede recibir de nosotros nada si no estamos a cuenta con Él. Y cuando yo no estoy a cuenta con un hermano es porque no estoy cumpliendo sus mandatos. Entonces es importante entender que para que le agrademos a Dios, por después, todo lo que Dios ha hecho, que lo vamos a ver a continuación, quiere decir que no hemos entendido nada. Quiere decir que no nos ha amanecido. Y que aún estamos en tinieblas. Así es increíble, así es, porque la palabra de Dios no se equivoca. Él nos conoce y sabe cuando algo guardamos. Y mientras no lo saquemos, no nos va a escuchar. Porque Él nos escucha a través de su Hijo. Y si no actuamos conforme a como su Hijo nos indica, quiere decir que no hemos entendido nada. Porque lo único que nos reconcilia con Dios, el único que intercede ante Dios, no soy yo, porque no tengo mérito alguno, sino que es Cristo el que realmente cargó mis pecados, el pecado de todos ustedes, pagó nuestras deudas, y ahora Él tiene toda la autoridad, es mi Señor. Y Él intercede ante Dios por mí. Entonces, si Jesús me dice que debo amar a mi prójimo, que debo bendecir a mi hermano, y no lo hago, no he entendido. Tengo que arreglarlo. Y tengo que apurarme en arreglarlo. Porque yo necesito estar abuenado con Dios. Porque la palabra me dice a mí, me dice que yo no tenía ningún mérito, yo no pensaba en Dios. Sin embargo, algunos dicen, escuche bien lo que le voy a decir porque se le hace un cortocircuito en la cabeza. Algunos dicen, si no te arrepientes no puedes ser salvo. Eso es darle al arrepentimiento un sentido que realmente en la práctica, según las bases bíblicas, no tiene. Yo no soy salvo por lo que yo haga. Yo soy salvo por lo que Dios ha establecido en la vida de la humanidad, porque Él amó al mundo. Pero el mundo lo aborreció, por eso envió a su Hijo, para que su Hijo fuera el sustituto nuestro en la tierra. Porque si nosotros decimos, bueno, yo me voy a arrepentir primero y después Dios me va a aceptar, es un error teológico. Porque estaríamos entregándole entonces una obra a Dios. O sea, yo me tengo que portar bien, yo que tengo que dejar de pecar para que Dios se fije en mí. No, es un error. Arrepentimiento significa cambio de actitud. Yo debo cambiar de actitud para gobernarme con Dios. Yo debo dejar de hacer lo que no le agrada a Dios, porque Dios demostró su amor, que yo le intereso, que Él me amó y que me ama a través de Cristo. Porque no había reconciliación del mundo con Dios sin un sacrificio de alguien puro, sin pecado, de alguien que Satanás no tuviera nada en su contra. Dios no podía interceder por nosotros, no podía actuar a favor nuestro si no fuera a través de alguien que fuera tan puro para pararse frente a Dios. Todos estábamos destituidos, no teníamos ninguna cosa que nos permitiera actuar o hablar con Dios. La Biblia nos enseña que en el principio los hebreos sacrificaban animales. Era un prototipo, era una enseñanza de que ellos tenían que sacrificar, derramar sangre para que temporalmente fueran perdonados sus pecados, porque era algo temporal, no era algo definitivo, como dice la Biblia, que Jesús murió una sola vez por los pecados.
y que el sacrificio de toro, de bueyes, de que sea cordero, lo que sea, ya fue invalidado. Eso significa que algo pasó fuera y quedó afuera con el nuevo pacto que tenemos con Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando ofendemos la santidad de Dios, es cuando hacemos algo que Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para que yo tuviera relación con Él. Y cuando pecamos, estamos ofendiendo lo que Dios hizo. Estamos creyendo a Jesús. Ahora, yo me arrepentí cuando tuve conocimiento de pecado. Es cuando Dios demuestra que Él me amó primero antes que yo lo amara a Él. Muerto, sin ningún mérito. Nada a mi favor, Él me amó. Y tuvo la fórmula para que yo fuera amado realmente en una forma salvífica. Y envió a su Hijo. Entonces cuando yo voy contra lo que Dios quiere que yo haga, estoy desmereciendo lo que Él hizo. La Biblia dice que lo más puro, lo más grande, lo más precioso, en el cual no había ningún pecado, vino y murió para tener yo acceso a la vida eterna, para yo ser considerado de la familia de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios a mí no me dice, vas a dejar de ser pecador. Yo te voy a salvar porque nunca más vas a pecar. No, eso es mentira, hermano. Lo que Él dice es que tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que dejar atrás lo que del mundo aprendimos. No debemos hacer las cosas que a Él no le agradan. Porque si yo hago algo que a Él no le agrada, quiere decir que no he entendido nada. Ahora se me hace claro el versículo, muchos los llamados. Puede estar abarrotada esta iglesia, pero son pocos los que entienden. Son pocos los que ponen a su disposición la vida y le creen. Y están cotidianamente luchando contra el pecado. Quieren agradar a Dios, quieren acercarse a Dios, un Dios tan bueno que demostró su amor sin que nosotros lo mereciéramos. Así que, hermanos, cuidado cuando vituperamos a alguien o blasfemamos de alguien. Tenemos que tener cuidado con todo ese listado que Dios nos da, en donde no debemos caer. Y si caemos, debemos arrepentirnos. O sea, el arrepentimiento, dicen algunos, que produce dolor. Bueno, yo digo algo parecido. Porque claro que duele fallarle a un ser tan amado, a un ser tan bueno. Pero lo que Dios quiere es que yo cambie de actitud. Que yo cambie la forma que actúo, que hago, que no sea el mismo el cual Él salvó. Y eso es una lucha constante. Eso es lo que yo le debo decir al pecador. Tú nunca vas a dejar de ser pecador si no entiendes lo que es el pecado. Si no conoces lo que es el amor de Dios. Que eres borrachín, eres traficante, eres violador, ¿qué es lo que eres? Dios conoce lo que tú eres, pero Él quiere que tú cambies de actitud. Él quiere que tú renueves tu mente. Y eso es lo que debemos decirle al pecador. No debemos atormentarle diciéndole, mientras no te arrepientas, Dios no te va a hacer nada. No, yo debo decirle y debo enseñarle los pasos que Él tiene que dar para que Dios lo perdone. Pero algunos le ponen un obstáculo al inconverso. No, tú eres pecador, tenés que arrepentirte de todo. Deja hacer esto, dejar esto y Dios te va a amar. No. ¿A qué vino el Señor? A buscar al más malo, al pecador, al que lo rechazaba. A eso vino. Hay mucha gente que está dolida en las calles. Cuando usted habla con alguien, le salen con un cuento, un chiste, que para mí es un chiste. No, es que nadie me aceptaba porque yo
todavía no podía dejar este vicio. Pero tú fuiste a un sanatorio, tú fuiste al mejor de los hospitales para dejar ese vicio. Te echaron afuera. No lo tomes en cuenta, se arrepintieron. Porque el Señor no dijo: venid a mí los justos, los libres, venid a mí los que no hacen nada malo. No, Él dijo: venid a mí todo aquel que quiere ser salvo. Él vino a cambiarnos nuestra mente, nuestro modo de pensar. Vino a demostrar que el amor de Él es sublime, que es lo más grande que pueda haber. Y por ese amor Él envió a su Hijo. Yo no puedo rechazar eso no lo puedo rechazar. Jesús, como niño, como adulto, como adolescente, nunca nadie le pudo encontrar una falta. Porque era un ser puro, no venía con las manchas del pecado que tenemos nosotros. Por eso el profeta Isaías dice que nuestros pecados han hecho ruptura entre Dios y nosotros. Yo puedo ser el mejor evangelista, el mejor de los predicadores. Yo puedo ser el mejor de los hijos de Dios que están en una iglesia, pero si yo no hago la voluntad de Dios, no he entendido nada. No voy a tener comunicación con Dios. Voy a tener el teléfono cortado. No me va a resultar Jeremías 33:3, no voy a poder. Porque Dios me está diciendo: si tienes algo en contra de un hermano, al decirme eso, si has pecado en contra de mí, ve, ponte a cuenta. Pide perdón. Arrepiéntete, cambia de actitud, no lo hagas más. Frase muy común en Jesucristo. Vete y no peques más. Yo debo luchar con eso. La vida del cristiano no es fácil, es difícil. Constantemente amanecemos luchando contra algo. Y no nos aman como nos ama Dios. Así que, hermano, los pecados ofenden a Dios. La palabra del Señor dice: porque la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra aquellos que están pervirtiendo la verdad. Dios manifiesta su ira desde el cielo cuando el hombre hace algo en contra de Dios. Pensemos un minuto. ¿Está agradado Dios con el mundo? No. ¿Puede tener paz el mundo sin Cristo? No. Aunque no les guste, no. Porque el Señor dijo: la paz que yo doy, nadie la da. Es intangible, no la comprendo, pero el gozo que me da Dios no lo puedo explicar. Es una paz sublime, que puedo estar frente a la tormenta, pero estoy en paz. Es la seguridad de creerle a alguien santo, de que me ama y que murió por mí. Entonces, hermanos queridos, la palabra dice: reconciliados con Dios. El Evangelio está con las manos abiertas aún. Las buenas nuevas, las noticias agradables. Te desechan porque tú no eres santo. El único santo es Jesucristo. Yo estoy tratando de imitar a ese santo. Estoy tratando de seguir sus pasos. Estoy tratando de hacer su voluntad. Lucho contra lo que se opone a eso. Hablan mal, me ofenden, canuto tonto, ignorante. Pero yo tengo gozo en mi corazón, porque lucho para hacer la voluntad de Dios. Tengo error igual que todo el mundo, y puedo pecar en cualquier momento. Porque Dios cuando me llamó me conocía. El de antes, el de ahora y el de después. Conoció mi corazón, conoció mi voluntad de agradarle, de hacer todas las cosas que Él
ordena en su palabra. Ahora esa división que tenemos con Dios por causa del pecado. A Dios no lo podemos engañar. Él ve todas las cosas. Pero nos sigue dando oportunidades. El Señor nos sigue diciendo, eres tú el que tiene que venir a mí. Y nos pone un tremendo ejemplo, hermano. El hijo pródigo se fue de la casa, pero él tuvo que volver. Él tuvo que cambiar de actitud, cambiar su mentalidad. Se arrepintió y volvió donde el Padre, arrepentido, y el Padre lo recibió. Celebró fiesta. Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios, porque Dios ya nos encontró. Y como un padre se ofende cuando un hijo se porta mal. Esto es hermoso lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es la buena noticia que yo le tengo al ladrón, al embustero, al estafador, a la prostituta, al borracho, al pendenciero, al homosexual. Es hermoso decirle, aún hay una posibilidad para ti. Y demostrarle que Dios envió al Hijo para que Él fuera salvo. Es el único camino, no hay otro, hermano. Hoy día hice una prueba yo por esta famosa inteligencia artificial. Le dije a mi esposa, lo voy a poner a prueba. Y puse yo, dime cómo es Dios. Me salió una respuesta larguísima. Según de qué punto de vista tú me preguntas, porque si eres cristiano crees en un Dios tanto, si eres un maometano en un Dios tanto, si eres un indio, hoy me dejó loco. Lo que le faltó ponerme, pero todas estas están equivocadas porque el único camino es Jesucristo. No lo puso. Es increíble. Para todo tiene una explicación. Pero la única explicación que a mí me satisface es esta. La palabra infalible de Dios. Dios ya dio el primer paso, como dijimos. ¿Cuál fue? Vino a la tierra. Se trasladó a la tierra. Se encarnó en su Hijo. Era Dios que estaba en medio nuestro. Dios, en medio de los pecadores, tuvo que tomar forma humana. Porque nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Él perfectamente pudo haber cambiado a la humanidad. Me aburrieron esto, voy a poner otros mejores. No. Hizo un sacrificio por eso. Por eso debemos separarnos del pecado que ofende a Dios. ¿Nos cuesta? A todos nos cuesta. Pero meditemos un minuto. Si yo soy un hijo de Dios, sé de que Dios hizo algo increíble que nadie hizo por mí. La palabra me dice que Él tiene un lugar preparado para mí. Y para todo aquel que cree en Él. Si yo hago esto, esto es temporal, pero me afecta en la eternidad. Esto que estoy haciendo me agrada, me satisface, tranquilizo mi ego, me doy un gusto, pero es temporal. Si eso me afecta mi relación con Dios, prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite. Ayer ya no es hoy día es presente, pero no va a ser mañana. El tiempo pasa rápidamente y pronto vamos a tener que estar paraditos frente a Él. Entonces, hermano, meditemos un minuto. ¿Vale la pena hacer lo que estoy haciendo que no es del agrado de Dios? ¿Me interesa mi futuro? Porque Dios me ha puesto límites.
Yo no puedo decir lo que es bueno y lo que es malo porque ya lo sé. Yo estoy tratando de hacer lo que Dios me dice que haga, pero si me deslizo un poco, debo inmediatamente volver a mi camino. No debo esperar que se oculte, ¿qué? El sol. Yo debo arrepentirme de inmediato. Por eso Pablo hace un llamado a la reconciliación con Dios. Bienvenido, hermano, pase, siento. Y esa reconciliación con Dios es cuando yo me arrepiento de los pecados. Es cuando yo escojo que lo mejor para mí es Dios. No puedo negar de que cuando conocí al Señor me cambió la vida. No puedo negar que han pasado cosas maravillosas. No puedo echar eso al cesto de la basura. El pecado es irreconciliable. Yo no debo ni siquiera pensar en pecar. Y si pienso en pecar, la Biblia me dice que tomo prisionero, tomo cautivo ese pensamiento y lo llevo a la obediencia en Cristo. Porque Cristo me dijo, no peques más. Entonces, el llamado de la reconciliación implica que abandono todo aquello que a Dios no le agrada. Me reconcilio con Dios cuando dijo, no, fuera vicio, fuera mentira, fuera odio, fuera todo aquello que me indispone, que más fruto es obra de la carne que fruto del Espíritu. Porque quiero agradar a Dios, porque quiero pedirle a Dios y que Él me dé. No quiero que haya una distancia, una muralla entre Él y yo. Porque el que tiene una pared entre Dios y Él, cada día fenece, muere. Por eso es el pecado cuando nos lleva a la depresión, nos lleva a la enfermedad, es porque hay un descanso en lo material, no en Dios. Por eso yo puedo tener mucho dinero, pero si no tengo paz en mi corazón, el dinero no sirve. Me servirá para algunas cosas que son temporales. Me servirá para algunas cosas para darme un gusto. Me servirá para tomarme unas buenas vacaciones. Temporal. Las vacaciones pasan y llego a mi casa cansado. Y tengo que volver a trabajar. Entonces, hermanos, aquello que me enemista con Dios, yo debo dejarlo de lado. Si quiero darle un servicio con una mente renovada, como dice Pablo, ofreciendo un sacrificio racional, voy a entender lo bueno que es Dios, lo perfecto que es Dios. Y en eso, hermanos, la palabra me invita. Ven, reconcíliate con Dios. Porque si tú hubieses pecado, abogado tienes para con Dios a Jesucristo el justo. Porque si alguno dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Al reconocer el pecado, Dios te da la oportunidad de arrepentirte y confesarlo. Porque en tu mente hay un cambio de actitud. Reconoces que has ofendido al ser más amoroso. Y tú vas a pedir ayuda porque hay personas que quieren dejar de hacer algo, pero su fuerza no basta. Tiene que haber un toque de Dios. Un muchacho a quien ustedes conocen. Yo quiero salir de esto, yo quiero salir de esto. No, tú nunca vas a salir de eso. Si no pides la ayuda necesaria, ¿a quién te va a sacar de eso? Porque no es con poder, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Así que aprendamos eso, hermano. Cuando estemos frente a una persona, no la tapemos de versículos. No le digamos, tú eres un pecador, estás lejos de Dios. No, porque Dios quiere acercarse a Él y nosotros lo vamos a corretear. Debemos decirle al pecador, mira, Dios mandó a su Hijo a morir por ti. Eso te amó Dios. Porque tú no tenías ningún mérito para llegar a Dios, pero Él envió a su Hijo y es el único que está buena con Dios. Pero es que yo soy tan malo. ¿Y tú crees que yo era muy bueno?
¿Tú crees que yo tenía alas, era ángel? No, amigo, no, amiga. Te estoy hablando porque Dios me ordenó que te hablara. Porque quiere que tú le conozcas. No lo correteemos. Porque cuando empleamos algunos términos que hemos aprendido de nuestros abuelos, que se nos ha mal enseñado, nos estamos convirtiendo en religiosos, poniendo cargas sobre los hombros de los hombres que nosotros no podemos llevar tampoco. Es que, ¿sabe? Yo, pastor, soy malo, pero puedes dejar de serlo. Pero es que tengo un vicio, lo puedes dejar. Pero es que he ido al médico, he tenido tratamiento, y le estoy hablando algo muy serio, que pasa, y lo conozco muy de cerca. Es que he ido donde un psíquico para que cambiara mi mentalidad, tampoco. Pero yo conozco a alguien que sí te puede sacar de eso. Y no te va a cobrar nada porque has gastado plata en doctor, en médico, en psíquico, en brujo, y no te ha resultado. Porque el único que tiene todo poder, que toda potestad le ha sido dada, es Jesucristo. Y Él te sana. Eso. Buenas nuevas, buenas noticias. No, yo soy un desechado. No, te andan buscando para bendecirte. Para que tu vida cambie, te andan buscando. Y Dios me envió a hablar contigo. Eso es lo hermoso del Evangelio, hermano. No lo transformemos en algo aborrecible. Algo que le ponemos cara dura. Pastor, hice tal cosa. ¿Cómo? Vaya a perder la salvación. No estamos mandando al infierno. ¿Y quiénes somos nosotros? Porque si Cristo vino a darme vida, me dio una vida eterna y está consumado. Por eso yo al entender eso, que Él me salvó, no mis obras, sino que la gracia de Dios, yo voy a estar agradecido y voy a buscar agradarle. No voy a esmerar, aprender más de Él, voy a leer la Escritura, voy a buscar pasajes que convenzan al pecador. Como dije, Dios ya dio el primer paso. Ahora tiene que darlo la iglesia. A quien Jesús le dijo: toda potestad me ha sido dada, por lo tanto, busca discípulos. Transfiere eso. Y enseña las cosas que yo os mando. Discípulos. No religiosos. No personas que se andan pegando en el pecho. No, discípulos. Que reconozcamos quiénes somos y gracias a quién estamos. Compartía una cosa con mi esposa. Había un atleta que estaba llorando de emoción porque había alcanzado una medalla para llegar a la Olimpiada. Y ella lloraba. Yo le dije: mira, si fuera un cristiano, el que alcanzó eso, no estaría llorando. Y si estaría llorando, sería de gozo, dándole gracias a Dios. Esa niña se está agradeciendo a sí misma. Está levantando su ego. Me costó, hice tal cosa, hasta que triunfé. Una gloria vana. Porque nada podemos alcanzar si no es con la voluntad del Señor. El que ama es el que toma la iniciativa. Si amamos al perdido, demos el paso, como lo dio Dios con nosotros. Demos el paso, vayamos más adentro, donde está la pesca buena. Hablaba ayer con un muchacho que tiene el corazón lleno de amor, evangelista, joven. Me vino a ofrecer que hiciéramos una campaña donde él tiene un equipo grande de muchachos que eran ex drogadictos, que hoy día andan buscando. Me dijo: oh pastor, ojalá nos lleve usted a donde haya más vicio. Ojalá lleguen con pipa, lleguen fumando, ojalá lleguen volados. Yo he visto la gloria de Dios porque lo hizo conmigo. Así, lleno de amor, de convicción.
que no le trabajamos a cualquiera, le estamos trabajando al Dios único. Así que, ¿para qué le cuento? Empezamos al tiro a planificar. Caminando hacia Jesús en septiembre, Él me dijo, cuente con nosotros, cuente con los jóvenes. Porque quieren demostrar lo que Dios ha hecho con ellos. Quieren hablar verdades. Quieren decirle al joven, puedes. Quieren decirle al ladrón, puedes. A la prostituta, puedes. Porque yo pude. Y yo estaba peor que tú, les va a decir Él. O los amigos que le acompañan, los hermanos que le acompañan. Yo le di gracias al Señor porque Él llegó acá. Me mandaron a hablar con usted y quiero ponerme a disposición. Yo lo quedé mirando, me entró la duda, pero después me convenció. Y resulta que ese amigo es un pastor amigo, es hijo de un pastor amigo. Ahí le creí, porque le antecede toda una enseñanza de su padre. Así que, hermanos, ahora, ¿por qué nosotros le amamos? La respuesta está en la Biblia, porque Él nos amó primero. ¿Se ha preguntado usted? Yo vengo de una familia que era desastrosa. Yo nunca supe quién era mi papá, me dijo un día una persona muy cercana a mí. Pero ¿cómo si ahora está tu papá? Es un papá como yo siempre quise tener. Y otra persona muy cercana, muy parecida a la historia, me dijo lo mismo. Ahora eres hija del Rey. Eres un Padre poderoso. Hermano, ¿por qué nos amó Dios? Porque es amor. Entero amor. A Él no le interesó quién yo era, sino que se me apareció en el camino. Yo le hice el quite muchas veces. No me interesaba conocer a Dios. No andaba buscando a Dios, pero Él me estaba buscando a mí. Él tenía un proyecto con mi vida. El proyecto era de Él, pero me consideraban su proyecto. Por eso este amor es incondicional, este amor es irresistible. Este amor es cuando un hombre da la vida por Él. Como la historia nos dice, hombres que eran quemados vivos. Eran muertos en plazas públicas y no renunciaban a ese amor incondicional. Porque habían entendido la verdad. Como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Ellos sabían dónde iban. Por eso habían perdido el temor a la muerte, porque sabían que había alguien más grande que la muerte. Pero debemos salir a la calle, hablarle a la gente sin temor, porque la palabra del Señor me dice que Él está a través mío diciéndole al pecador que se reconcilie. Los que han leído la Biblia lo dice. En 2 Corintios, cuando nos habla de embajadores, cuando habla que somos colaboradores. Y Dios está hablando a través de nosotros diciendo, reconcíliate con Dios. Eso tenemos, un poder, una dinamita en las manos. El Evangelio es una dinamita. Pablo lo dijo. Es un poder que viene del cielo. Es donde llega ese poder, causa estragos. ¿En quién? En el enemigo. Pero a nosotros nos favorece. Sin embargo, Dios nos ama tanto que siempre promueve cómo nos acerquemos a Él. Yo siempre, el hijo pródigo se fue. Yo siempre lo pongo como ejemplo. El padre le permitió que se fuera. El padre sabía que tal vez algún día iba a volver en ese cuento, en esa historia, en esa parábola. Pero primero el hijo tenía que entender que de repente se vio sirviéndole a terceros, dándole de comer a los cerdos y comiendo de la comida de los cerdos.
Tuvo que entender cuando el Hijo de Dios se va al mundo. Cómo empieza a decaer, cómo viene la ruina, cómo vienen las enfermedades, hermanos. Y ahí tiene que darse cuenta y decir, en la casa de mi padre, hasta el último los jornaleros tenían para comer. Y yo aquí padeciendo esto, voy a volver. Y ninguna recriminación, nada, por menos mal que volviste, malagradecido, no. ¿Qué dice la palabra? Que el padre salía a la calle a mirar a la distancia. Y vio cuando su hijo venía. Su hijo no trotó, el padre corrió a recibirlo. Y mandó a matar el becerro más gordo para celebrar que su hijo estaba muerto. ¿Me escucha? Sin Dios estamos muertos. Pero ahora vive. Bendito sea el Señor. Algunos de nosotros no hemos ido a la casa del Padre. Yo estuve 3 años lejos de la casa del Padre. Me dedicaba a trabajar. Mi vida estaba vacía. Tengo fotos, hermano, que las comparo. Mi cara desnudada, pálido, chascón, feo. No tan feo como ahora, feo. Hasta que un día el Señor mandó un mensajero a mi casa, donde estaba viviendo. Y él me invitó a la iglesia. Y fui. Al fondo me senté. Y de ahí oraba, me caían las lágrimas, alababa al Señor y le pedía perdón. 6 meses así. Hasta que el Señor me descubrió. Y el pastor me llamó y me llamó la atención, me retó. Porque una persona que se congregaba en ese lugar y que no estaba presente por un tiempo que estuvo enferma, cuando apareció, se fue directo donde el pastor y le dijo: ¿usted sabe quién es ese que está sentado ahí al fondo? Sí, el hermano Juanito. No. Él es el pastor Juan Lago. Él corrigió a mi hijo estando preso. Mi hijo salió convertido, entró como un criminal y salió convertido, y hoy día es un pastor, gracias a ese que está allá. Y el pastor me llamó la atención: ¿y por qué nunca me dijiste? Pero perdóname, si usted tiene discernimiento, yo no puedo andar diciendo quién soy. Y ahí me puso como su ayudante. Sé lo que es estar lejos del Padre. No lo recomiendo a nadie. Sé lo que se siente ese vacío en el interior, como el alma va decreciendo. El sufrimiento de que uno ha rechazado a un Dios tan grande. Así que, hermanos, aquí no hay bueno, el único bueno es Dios. Y lo dijo Jesús: a nadie llaméis bueno. Así que, si nosotros estamos reconciliados con Dios, vamos a reconciliar a otros. Y vamos a tener autoridad para reconciliar a otros con Dios. Así que, en ese contexto, les voy a decir algo que es importantísimo. Hablamos el otro día de la intercesión. Jesús se puso al medio entre el Padre, yo, él al medio. Intercedió por mí. Le pidió a Dios misericordia. Y Dios la tuvo. Porque el intercesor estaba bien con el Padre. Cuando Dios nos manda a orar por un tercero, nos paramos al medio, en la brecha, y le decimos al Señor: Padre, ten misericordia de él. Como la tuviste conmigo, ayúdale a conocerte. Y es lo que tenemos que hacer. Nada más.
Así que, queridísimo hermano, vamos a dejar hasta ahí hoy día. Otro jueves seguiremos hablando de quién es realmente el Señor en nuestra vida. Si alguno tiene pecado, confiéseselo al Señor, que Él le perdonará. Y le volverá a recibir como corresponde. Pongámonos en pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, pidiéndote que bendiga nuestra vida, a todos los que están escuchando, están viendo, y a los que van a escuchar y ver. Que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones, principalmente a los que están indecisos, aquellos que aún no han dado el paso. Manifiéstate a ellos, Señor, para que conozcan al único Dios verdadero, al Dios bueno. Bendice a los presentes, bendice a los que no pudieron venir por enfermedad. Y, Señor, acompáñanos. A donde quiera que nos dirijamos, vaya usted con nosotros conforme a su promesa. Gracias, papá. Que tu palabra nos siga, Señor, discipulando. Y que siga colocando amor en nuestros corazones por aquel perdido. Que sigamos orando, intercediendo por aquel que te rechaza. Oramos por esta comuna, Señor, donde no hay temor de ti. Para que tú pongas sabiduría, para que pongas inteligencia, donde pongas también, Señor, tu temor en los que nos gobiernan. Te lo pido, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.